Bueno, Muy buenas tardes, aquí desde Interesting People Online. Mi nombre es Karin Gibaum y hoy desde la provincia de Buenos Aires tenemos a Roberto Baradel desde Suteba, Buenos Aires, que nos va a contar acerca de su persona, acerca del sindicato y todas las novedades. ¿Qué tal, Roberto? Bienvenido. ¿qué tal? Un placer. ¿Cómo les va? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Roberto? Muchas ¿Nos contás? gracias, No, por favor, el placer es nuestro. Contanos, Roberto, un poquito, ¿cómo llegaste al sindicato? ¿Cómo es el tema? ¿Desde cuándo estás en Suteba? ¿Y qué es Suteba? Bueno, SUTEBA es el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo llegué hace muchos años, trabajaba en una escuela secundaria, un colegio nacional, colegio normal en Villa Urbana, que es ahí cerquita de Villa Fiorito, Ujú. donde nació Maradona, un barrio muy populoso del conurbano bonaerense, de la provincia de Buenos Aires. En una escuela media como preceptor. En ese momento yo me acerqué a la escuela primero porque la escuela se había prendido fuego y trabajaba una compañía mía del secundario en la escuela y fuimos a llevar adelante acciones solidarias. Y bueno, y después, y ahí me convocaron a trabajar en la escuela, hice la carrera de abogado, la formación docente en el Instituto de Formación Docente de Bransen y bueno, fui delegado en mi escuela, después también trabajé en otra escuela de Lanús, fui delegado como comisión directiva en Lanús y después, bueno, diferentes cargos en el sindicato y hoy soy secretario general del sindicato de la provincia de Buenos Aires, pero también secretario general adjunto de la Federación Nacional de CETERA, de los docentes de Argentina, ¿no? Y Sí, además somos Cetera, lo parte conozco, de sí. además somos parte de la Central de Trabajadores Argentinos y a nivel internacional soy miembro de la Confederación Sindical Internacional, miembro de la Confederación Sindical de las Américas y tenemos participación en la Internacional de la Educación. Bien. Pre- Realmente sorprendida, bastante. Pregunta, con el tema que comentabas de la educación donde te habías formado y que pasaste por todos los roles en docencia, ¿qué es hoy lo que más te preocupa con respecto a la educación en Argentina con el tiempo de pandemia? ¿Y cuáles son los proyectos que tienen? Y también cuántos afiliados tienen. Eso también me interesa, porque la provincia de Buenos Aires es la más grande del país. Sí, sí, bueno, empezamos por eso, estamos más de 100.000 afiliados en la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional tenemos aproximadamente 400.000 afiliados, docentes en la CETERA. Hay que decir que en la Argentina la afiliación es voluntaria, o sea, una decisión de cada uno de los docentes, un trabajo muy importante que se viene desarrollando. En la Argentina, para contar cómo estamos hoy, hubo un tiempo que fueron los años 90, con reformas neoliberales que se siguieron políticas que imponía el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la descentralización de los colegios, de las escuelas, del sistema educativo, había escuelas nacionales. En realidad, la transferencia de escuela empieza con la dictadura cívico-militar del 76, escuelas primarias nacionales a las provincias, después en el año 92 la transferencia de las escuelas secundarias, como la escuela normal que trabajaba yo, a las provincias, pero le transfirieron la responsabilidad sin financiamiento. Entonces, como hubo una gran descentralización diciendo que el Estado Nacional no se tenía que ocupar de la educación. Nosotros llevamos adelante una larga lucha que fue la carpa docente, estuvimos 1.003 días en frente al Congreso de la Nación, haciendo diferentes grupos, un ayuno cada 20, 25 días o un mes, en algunos casos, y docentes de todo el país, reclamando la derogación de lo que era la Ley Federal de Educación, que era el andamiaje neoliberal en las políticas educativas, y una ley de financiamiento educativo. Que eso fue posible en la asunción de Néstor Kirchner como presidente de la Nación, las dos leyes, una nueva ley nacional de educación
en el año 2005 y una ley de financiamiento educativo en el año 2006, entre el 2005 y el 2006, las dos leyes, y eso se empezó a dar un trabajo de alguna manera de recomposición del sistema educativo y de un nuevo proyecto de sistema educativo, en ese momento con un gran consenso, estableciendo la escuela secundaria de carácter obligatoria, porque hasta ese momento no era de carácter obligatoria. Y hubo mucha inversión al 6% del Producto Bruto Interno, entrega de computadoras a las escuelas, a cada uno de los chicos, programas socioeducativos, bueno, hubo un espaldarazo muy fuerte en el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional. Luego, lamentablemente, en el año 2015, gana una expresión de derecha neoliberal, el expresidente Mauricio Macri, y lo que se había, el camino que se estaba recorriendo en la educación, no es que estaba culminado ni mucho menos, era un proceso de recomposición que estaba llevando adelante, se interrumpió porque hubo recortes en los presupuestos educativos. Por ejemplo, la inversión del 6% del Producto Bruto Interno, cuando terminó el gobierno de Macri, terminó siendo el 4,5%. Eso O te sea quería que hubo una preguntar, reducción muy perdón, importante. te quiero llevar un poco al periodo 2016 al 2018, ¿no? Que fue el periodo de, bueno, que yo estuve en ese momento trabajando unos años en Argentina y veía el tema de la educación. ¿Cómo afectó la educación en la provincia de Buenos Aires la gobernación de María Eugenia Vidal? Bueno, fue terrible porque hubo un ataque a los docentes, a la escuela pública, hubo recorte de Ujú. presupuesto. Mira, justamente hoy en la recorrida de escuelas, y que yo me demoré un poco. A ver que te congelaste un poco. ¿Me escuchás? Roberto, ¿me escuchás vos? Estás congelado. A ver que justo es importante. ¿Hola? Hola, a ver si estabas congelado. Volvemos al tema de Ah, cómo ahora. afectó, sí, es muy Ah, pues, importante saberlo, sí, cómo ya. afectó a la provincia de Buenos Aires en la educación, sobre todo la gobernación de María Eugenia Vidal. Bueno, afectó mucho, le hizo mucho daño a la escuela pública porque ella creía que la asesoraban confrontando con los docentes y con los sindicatos docentes, iba a tener de alguna manera un rédito político y bueno, todo lo contrario, le hizo daño a los chicos, le hizo daño a los docentes y le hizo daño a la escuela pública. Inclusive ella misma lo reconoce en un libro planteando que se cuestiona tan haber llevado adelante un conflicto con los docentes como el que llevó adelante, ¿no? Justamente te contaba que hoy estuve en una escuela, en un jardín de infantes, en una localidad del conurbano, en San Vicente, que en el año 2015, la ¿No era gestión donde anterior, estaban la abriendo anterior, ahí? ¿No querían abrir ahí un jardín? claro, no querían abrir un jardín de infantes, estaba el 90% del jardín terminado en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. No Ujú. lo abrieron. Nosotros fuimos a hacer reclamos, nos movilizamos. El actual intendente nos acompañó en ese momento. Bueno, hoy recién se pudo inaugurar para 1.800 chicos, pero ese jardín estaba listo prácticamente del año 2015, unos 4 años de gestión de Vidal y Macri, prácticamente terminado el jardín, no lo inauguraron. Así hicieron con hospitales y así hicieron con escuelas. Cerraron escuelas. Pero bueno, ellos tenían una concepción contraria a la educación pública. Mauricio Macri planteó en un discurso los que tuvieron que caer en la escuela pública, ¿no? Como es caer en la educación pública, y María Eugenia Vidal públicamente dijo si era justo, se preguntaba que el Estado invirtiera en universidades para los pobres que nunca iban a ir a la universidad. Bueno, esa era la concepción, ¿no? Y por supuesto que el tema de la pandemia afectó, porque afectó a todo el mundo. Primero porque estaba la vida de por medio, lo que había que cuidar en la vida, evitar los contagios que se propaguen, hubo cierres de actividades, restricciones en la circulación, entonces se pasó de una educación presencial a una educación virtual o a distancia. Nos tomó mal la pandemia. ¿En qué sentido? Si hubieran entregado, había un programa
que se implementa creo que del año 2010, no tengo la fecha precisa, pero creo que es a partir de ese año, que se entregaba computadoras a cada uno de los chicos. Cuando llegó el gobierno de Macri interrumpió ese programa y no se entregaron más computadoras. Eso Era es el lo que plan yo Conectar estaba, eso es Igualdad. lo que a mí me había llamado la atención, que había muchos chicos en los colegios que tenían computadoras, después empezaban chicos nuevos y no tenían esa posibilidad. Exactamente. Inclusive, ¿Cómo bueno, está hoy en ese tema? ¿Pudieron hacer algo o hoy está muy afectada la economía para eso? está afectada, pero el gobierno invirtió, ahora se van a empezar, entregaron varias, pero pocos por la cantidad de alumnos que hay, pero ahora se hizo una inversión de 20.000 millones de pesos y después del receso ahora de invierno se empiezan a entregar cerca de 700.000 computadoras y así se va a ir incrementando. Vos tenés en cuenta que somos muchos, solamente en la provincia de Buenos Aires hay 4,5 millones de estudiantes de todos los niveles y modalidades, ¿no? Pero bueno, si se hubiera continuado ese programa, hoy cada chico hubiera tenido su computadora. Se empezó a retomar, que es uno de los planteos que nosotros le hicimos al gobierno actual, y estamos discutiendo 3 leyes con el gobierno actual. Una es llevar la inversión del 6%, recuperar primero el 6%, y a partir de eso una nueva ley que la lleve al 8% del Producto Bruto Interno, una ley de conectividad y una ley de formación docente y carrera docente que estamos discutiendo con las autoridades aquí en la Argentina, ¿no? Y con un gran esfuerzo, porque claro, la pandemia hizo daño, así como le hizo daño a la economía, le hace daño a la educación. O sea, la presencialidad no se puede reemplazar por la virtualidad, no se puede reemplazar directamente la relación del alumno del estudiante con el docente, Sobre todo en la pero competencia son medidas de social, ¿no? Es donde más se nota, ¿verdad? pero eran medidas de carácter extraordinario porque era eso o restringir las actividades, inclusive el trabajo, la actividad económica y la presencialidad en las escuelas, o que se propaguen mucho más los contagios y que la pandemia siga avanzando. Entonces había decisiones que tomar de carácter extraordinario, que se han tomado. Yo creo que ahora se ha avanzado mucho en la vacunación. El gobierno destinó dentro de los sectores a vacunar, por supuesto, primero el personal de salud, pero también incluyó a los docentes, así que ya se ha terminado con la vacunación a los docentes, mayoritariamente falta en muchos casos la segunda dosis, o en la mayoría de los casos la segunda dosis, pero se ha vacunado con la primera dosis prácticamente. Hoy estamos en la provincia de Buenos Aires, ya los mayores de 35 años se pueden ir a vacunar sin turno y posiblemente la semana que viene o la otra sean los mayores de 30 y así se está tratando de inmunizar a la mayoría de la población. Pero bueno, creo que ese daño que ha hecho en todos los aspectos también se suplió de alguna manera o se intentó aminorar ese daño en realidad con políticas de un Estado presente. Entonces, hubo programas específicos para la revinculación de chicos en la escuela que habían perdido vinculación con la escuela, hubo un programa con docentes y estudiantes de los últimos años del profesorado que acompañaban, iban a las escuelas, a las casas, a ver cuál era la situación, y docentes después que acompañaban las trayectorias educativas de esos chicos, programas para intensificar los contenidos y los objetivos pedagógicos. Bueno, se ha trabajado, yo creo que hay que hacer muchísimo más para poder salir de esto, como estamos haciendo todos los países para poder reponernos de esta pandemia y poder salir adelante, ¿no? Eso es una pregunta que te quería hacer. ¿Cómo lo ven ustedes como sindicato, posibilidades en la educación argentina? Yo lo veo acá en Austria, ¿no? Yo estoy en Austria, en Viena. Por ejemplo, en las escuelas públicas hay programas también donde los chicos pueden estar 8 horas en el colegio, donde, por ejemplo, si tienen clases a la mañana, tienen la posibilidad de hacer los deberes como en un sistema también sociopolítico de hacer los deberes por la tarde. Se llaman HORTS, que quiere decir como apoyo escolar, donde hay docentes
que se quedan o que vienen a la tarde en las escuelas y ayudan a los chicos a hacer las actividades escolares. También está medido socialmente, por ejemplo, quien tiene la posibilidad económica paga un mínimo de comida, donde los chicos reciben una merienda y un almuerzo, y quienes no son becados. ¿Hay algún plan de eso en Argentina? ¿Tenés algún proyecto de eso en educación o no es un tema? Porque viste que hay No, muchos chicos que se quedan en la casa hay después solitos, ¿no? Por eso, es la pregunta. no, la pregunta es que queremos avanzar a eso, escuela de jornada extendida y escuela de jornada completa. Y que ¿Vos todos los sos chicos por tengan ese las mismas proyecto? ¿Te oportunidades. interesa? ¿Vos como Sí, docente? Sí, sí, por supuesto, creo que es fundamental, porque hay muchos chicos que no tienen acceso a diferentes áreas del conocimiento. Quizás los sí, chicos que los papás están en mejores condiciones pueden enviar a sus chicos a aprender un segundo idioma, nuevas tecnologías, claro. a teatro, bueno, diferentes expresiones artísticas. Nosotros entendemos que la Si escuela te pública interesa, tiene que brindar esa te hago posibilidad. llegar esos programas, cómo funcionan acá con videos para que los puedas ver, si te interesan. Bueno, por supuesto que O sea, sí. sé que Y la idea es es eso, otra área, ¿no? pero los chicos son siempre en la misma edad, viven en la adolescencia, la niñez y se ve cómo se van manejando estos sistemas. Porque también tuvimos una gran influencia, vos sabés, de las guerras que hubo, de gente que ha venido con asilo político y que se ha tenido que prestar cierta ayuda, ¿no? Y cierto refuerzo en la educación. Por eso te preguntaba, porque yo considero que si vamos atrás a lo que es la historia, ¿te acordás de cuando Evita Perón quería promover la educación y todos los talleres de capacitación también que habría? Era otra Sí. pregunta que te quería hacer. ¿Qué pensás también en el tema de la escuela media, cuando hay chicos que no tienen la posibilidad quizás cognitiva de terminar un secundario, pero sí darle la oportunidad en forma de escuela media de que aprendan oficios? ¿Es un tema también? Nosotros creemos que la escuela secundaria tiene que ser de carácter obligatorio para todos los chicos y todas las chicas, pero también hay programas de finalización, de terminalidad de la escuela secundaria con oficios, se están implementando. Se llama Genial. fines con oficios o los centros Ujú. de formación profesional. Y ese es un trabajo muy, muy importante. Vos decís de Vista. Hoy en el mismo distrito donde estuve en San Vicente, construyeron en la década del 50 uno de los jardines de infantes que tenía hasta pileta de natación. Lo habían construido hasta con pileta de natación. Están los hogares escuelas, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Que la educación tiene que ser un derecho, y un derecho para todos y para todas, Ella lo ¿no? Y decía, entonces ¿no? tiene que haber un Estado presente. Todo niño tiene derecho a un techo, a una alimentación y una buena educación, ¿te acordás? Exactamente, Y vos sabés, exactamente. no, vos Y tiene sabés que ser. que acá te voy a contar algo muy lindo. Todos los años en la ciudad de Viena, durante 2 semanas a 4 semanas, se le hace una conmemoración a Evita y distintos artistas austríacos hacen la obra en el teatro que se llama el Volksoper, que se llama el Teatro Popular de la ciudad. Y se hacen Ah, todos mira. esos temas no, y se hacen las obras de Evita. Por eso, acá decís sos argentino y es Evita Perón. Ah, mira, O sea qué que, bonito, qué por lindo. eso te digo. Y bueno, tuve la oportunidad de escribir acerca de la vida de ella y muchas de las obras y la dedicación que ella tenía por los niños, por la educación. Por eso pensé que era genial recalcar estos temas, ¿no? Bueno, Roberto, contame, Bueno, haciendo cierre a la nota, yo te reagradezco por esta oportunidad y espero que no sea la última, que podamos ir informando acerca de todas las novedades. ¿Cuáles son tus objetivos ahora para, vamos a decir, pandemia, post pandemia, para tener en cuenta desde el sindicato hacia los alumnos y hacia los docentes? procurar una educación pública de calidad. Esas tres leyes que estamos discutiendo son muy importantes.
tiene que haber transformaciones estructurales que permitan sostener un esquema educativo que dé respuestas a las necesidades de este tiempo, sin ninguna duda, y que le permita a los chicos tener muchas más herramientas para poder transformar la realidad y transformar un mundo que es absolutamente desigual e injusto, ¿no? Con desarrollo sostenible, teniendo en cuenta el medio ambiente y atacando la desigualdad. Eso es fundamental. Tenemos que ir por la ampliación de derechos, por una distribución del ingreso diferente, mucho más equitativa, y por construir valores como la solidaridad y la cooperación entre los países, porque todos somos seres humanos y todos tenemos el mismo derecho a vivir dignamente. Muchísimas gracias y vuelvo a recalcar ante la cámara un saludo muy especial de Red Solidaria Argentina, de nuestra presidente Abby Moreno, que la conocés, que ella también organiza muchísimos eventos con ustedes. Y bueno, seguimos en contacto para nuevas notas y con este proyecto también de intercomunicación a nivel internacional, ¿sí? Muchas gracias, Roberto, y Sí. todos los éxitos para los docentes argentinos. Gracias por lo que hacen y por una educación para nuestros niños argentinos y adolescentes que son el futuro del país, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a vos por la predisposición, No, un placer. por la nota, a la red, a Avi, y bueno, y nos estamos viendo. Te agradezco Dale, muchísimo. muchas gracias. Y un saludo a todos los docentes de Austria también. Gracias. También para los argentinos y por la educación. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.